Muchas gracias por la invitación. Acá les saluda José, no sé si me puede escuchar, ¿se escucha bien? Sí, doctor, se lo escucha muy bien. Excelente, excelente. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, le estoy haciendo una llamada desde Alemania. En estos momentos son las 2 de la mañana por aquí. Y bueno, el tema de hoy que voy a compartir con todos va a ser sobre la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo competitivo del Perú. Y bueno, quiero poner como ejemplo, como pueden ver aquí en la bandera, esta bandera roja y azul, que es del país de Taiwán, en el cual he vivido los últimos 10 años. Y quiero compartir un caso, ¿no? El caso de más o menos cómo ellos ven el tema de la ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Con relación al Perú, ¿no? Así que vamos a ver un poco sobre mi persona, ¿no? Como les digo acá en la introducción, yo soy ingeniero informático de sistemas, ¿no? De la USIL, la San Ignacio de Loyola. Me gradué en el 2009 en el Perú y después hice una maestría en el 2014, ¿no? Con una beca de Taiwán, estudiando el GMBA. También ahora último estoy estudiando un doctorado en bioinformática y sistemas en la Technical University of Munich. Y bueno, he tenido mucha experiencia laboral, como ya lo mencionó acá la conferencia, y bueno, en IBM, M7 en CIP y Acer de Taiwán. A pesar de manejar nuevos idiomas, ahora estoy estudiando el alemán y pues son algunas referencias sobre mí. Y a partir de ahora les voy a ver compartir el tema de lo que es el desarrollo competitivo. Pueden ver aquí, por ejemplo, que el desarrollo competitivo tiene tres pilares, ¿no? El tema de la ciencia, tecnología y innovación. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que estos tres pilares son la base para poder tener un desarrollo competitivo y los quiero enfocar más que todo con relación a Taiwán. Eh, para empezar, tenemos que ver qué cosa es la ciencia, ¿no? Es la rama, ¿no? de una de las ramas del saber humano que constituye un conjunto de conocimientos y objetivos, ¿no? Que son verificables sobre una materia determinada y que tiene mediante la observación y la experimentación. En esta parte quiero hacer un paréntesis porque muchas personas eh, ven que la ciencia no solamente el tema de observación, ¿no? Sino el tema del research. Es una palabra muy importante, ¿no? El research que viene del inglés, ¿no? Research, que significa investigación. ¿Y qué cosa es la investigación? Simplemente es buscar, ¿no? Como viene acá en la imagen en forma de una lupa, buscar y buscar, ¿no? Rebuscar, ¿no? Re es, ¿no? Rehacer y search es buscar, entonces sería rebuscar y buscar y buscar. Porque uno tiene que encontrar en el tema de la investigación algunos detalles, algunos datos medibles, ¿no? Que se puedan dar mediante la experimentación. Y para eso en Taiwán existe un ministerio que se llama el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que en inglés es el Ministry of Science and Technology, el que se conoce como MOST. Y su función principal es la promoción y financiamiento de academic research, ¿no? Que es la investigación académica. Es increíble que tengan un ministerio para ciencia y tecnología, ¿no? Porque no muchos países lo tienen. Y bueno, este ministerio se encarga de dar recursos no solamente logísticos o de financiamiento, sino también las conexiones, ¿no? Y tiene un alcance muy interesante que a continuación les voy a mostrar. Por ejemplo, ¿dónde se aplica el MOS, por ejemplo, en Taiwán, ¿no? Como pueden ver aquí en la foto, hay un colegio, ¿no? Que, como pueden ver, el fondo son varios árboles, ¿no? Porque está cerca a una montaña, ¿no? O está al pie de una montaña. Y este es un colegio pequeño, ¿no? Un colegio rural que, como pueden ver, tiene todos los implementos que un colegio grande podría tener, ¿no? Por ejemplo, su cancha deportiva, su coliseo, auditorio y, bueno, varios salones. Y dentro de esos salones hay varios tipos de salones de investigación, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco cómo son los recursos, ¿no? El estudio ahí en los colegios en Taiwán son gratis y básicamente
el tema de innovación y el tema de investigación también se ve desde los colegios, ¿no? Existen becas que dan a los estudiantes para poder seguir más que todo una determinada rama, ¿no? En los últimos años del high school, ellos ven, por ejemplo, proyectos, prototipos que se pueden aplicar, ¿no? Para poder usarse en algunos campos, por ejemplo, de trabajos vocacionales o algunos campos específicos. Entonces esos son los colegios y ahora vamos a ver los Science Parks. Esta parte creo que me presten mucha atención porque quizás no se haya visto quizás en el Perú o quizás se haya visto poco. Es más que todo conglomerados de empresas, ¿no? Lo que ven aquí, por ejemplo, parece que fuera la foto de una ciudad, ¿no? Pero es en realidad la foto de un conjunto de empresas. Son varios bloques, ¿no? Lo que hay en Taiwán. Por ejemplo, de una ciudad que se llama Hsinchu, donde hay muchos bloques de empresas donde ellos tienen las facilidades de estar juntas, ¿no? El gobierno los ha conglomerado, por ejemplo, para que puedan tener un shuttle bus, ¿no? Una movilidad para todos los empleados, ¿no? Un shuttle bus puede llevarlos a varios empleados por varias avenidas principales. Y tienen la facilidad de menos impuesto, un trato especial de la luz, los servicios básicos, conectividad, todo por el simple hecho de estar dentro de un conjunto, distrito especial que se llama un Science Park, ¿no? Por ejemplo, este edificio, ¿no? En este edificio comparten la renta varias empresas pequeñas, por ejemplo, que tienen varios giros de negocios. Entonces, como pueden ver, es un conjunto de empresas, de oficinas, que comparten los costos del edificio. Y cabe mencionar también, por ejemplo, que dentro de los Science Parks existen las universidades, ¿no? Generalmente en Taiwán, cuando una universidad se abre o está cerca a una ciudad, esta universidad automáticamente se convierte en un polo de desarrollo, ¿no? Porque las empresas son las que reclutan a los estudiantes. Y se crea lo que es un círculo virtuoso, ¿no? Ellos hacen ferias de trabajo, presentan algunos temas que requieren solución y los estudiantes en las ferias proponen soluciones para las empresas. Hacen un prototipado, como les decía antes en los colegios, también lo hacen en la universidad, pero esta vez a nivel empresarial, ¿no? Muchos temas de tesis de las universidades son requerimientos específicos de lo que son las empresas en Taiwán. Por ejemplo, aquí vemos una empresa, ¿no? Muy famosa, que quizás nadie lo conozca en Perú, que se llama TSMC, ¿no? TSMC, ¿no? Que significa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Es una empresa muy famosa en Taiwán y la número uno en lo que es semiconductores, que lo vamos a ver más adelante. Y como le decía, ¿no? El ejemplo es muy sencillo, ¿no? Las universidades proveen de lo que es la innovación que necesita la empresa, ¿no? Porque ellos aplican mucho lo que es el research y los prototipos, lo cual les sirve como alimentación para las empresas. Y estas empresas a la vez van a producir más economía para el país. Así como lo hizo esta empresa TSMC, que se ha vuelto muy famosa ahora. Y ahora van a ver por qué. Muy aparte de las universidades y los Science Parks, el MOST, ¿no? El Ministerio de Ciencia y Tecnología también ha creado Academic Research Institutes, ¿no? Ha creado, no sé cómo en Perú podemos ponerle, por ejemplo, como el IPEN, ¿no? El Instituto Peruano de Energía Nuclear, entre otros, no me acuerdo bien otros nombres en Perú, que hay otros institutos especializados, pero en Taiwán existen más de 150, muchísimos realmente. Por ejemplo, este de acá, ITRI, que es el Industrial Technology Research Institute, más que todo se enfoca en la investigación de recursos industriales para las empresas. Después tenemos el Botanical Research Institute, que más que todo se enfoca en lo que es solución de parques, jardines, áreas verdes, ornamentación. Increíblemente tienen un instituto para eso, ¿no? Y también el Chongyang Yuan, que es una academia de research para laboratorios clínicos,
laboratorios de salud o medicina. Por ejemplo, en este lugar se creó la vacuna, ¿no? de Quantum, que es una de las vacunas que es para el COVID-19, que se ha creado en Taiwán, que todavía no es muy conocido por aquí en Perú o Sudamérica, pero en Asia ya hay muchos países que lo están aceptando, ¿no? Como Nueva Zelanda, Australia y Vietnam, por ejemplo. Y como les decía, son más de 150 institutos o academias research, ¿no? Donde ellos se especializan en varios tipos de problemas que deben solucionar. Y justamente por eso, al tener muchos institutos de desarrollo, de investigación, se crea la tecnología, ¿no? Y vamos a ver aquí qué cosa es la tecnología, ¿no? Bueno, viene del griego tecne, que quiere decir arte, oficio, destreza, ¿no? Por lo tanto, la tecnología no es una cosa más que un proceso, una capacidad de poder transformar o cambiar algo, para construir algo nuevo o bien darle una nueva función, ¿no? Justamente la tecnología es algo que se puede usar, un proceso, una capacidad, ¿no? Para poder quizás solucionar un problema que se tiene, ¿no? Por ejemplo, la tecnología que se tiene, por ejemplo, el Internet, ¿no? Es una capacidad, ¿no? Que podemos usarlo ahora todos en los smartphones, computadoras, etcétera, ¿no? Que sirve para varios fines, ¿no? Puedes usarlo para prácticamente para todo, ¿no? Comunicación, juegos, ocio, videos, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema de la tecnología, ¿no? Tenemos que enlazar lo que vimos antes, ¿no? La ciencia. La ciencia se aplica simplemente cuando existen necesidades, ¿no? Para satisfacer necesidades necesitamos la ciencia. Y con la ciencia, que más o menos el tema de investigación, el research, como les dije, se puede intentar, ¿no? los experimentos para resolver problemas, usando lo que se estudió para lo que era observación y experimentación. ¿Se acuerdan? La primera definición de ciencia. Con la experimentación y observación se va a intentar resolver problemas. Y en ese proceso de resolver problemas, de try error, ¿no? De try and error, probar y equivocarse, se puede llegar a una conclusión, ¿no? y crear una tecnología, ¿no? Como decía, el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? En Taiwán, ¿no? Que fueron la primera fase, segunda fase, tercera fase, hubieron muchos clinical trials y que algunos no tuvieron éxito, pero después de pasar a la tercera fase se pudo implementar una vacuna, ¿no? Hecha en Taiwán. Y esa tecnología va a servir como una técnica, ¿no? Una técnica que se puede usar para satisfacer una necesidad, ¿no? Que es de la vacunación, ¿no? de la población. Esta técnica se puede comercializar, ¿no? Por ejemplo, las vacunas de Taiwán se están comercializando en otros países y me parece que, si no me equivoco, creo que va a llegar a Paraguay, porque Paraguay es el único país de Sudamérica que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, y creo que también va a llegar allá a Paraguay. Y van a satisfacer las necesidades, que simplemente es la vacunación de la población. Y como ven, el tema de la tecnología es un círculo virtuoso que parte de la primera definición que hemos hecho, que es la ciencia, para resolver el problema, crear la tecnología en el proceso y usarla, ¿no? Comercializarla como una técnica o para poder satisfacer las necesidades. ¿Cómo lo aplica Taiwán, ¿no? Entonces vemos que qué tipo de tecnología ha desarrollado Taiwán en su trayectoria, ¿no? Se ve, por ejemplo, que ellos se especializan más en el tema de partes y componentes. Como vemos en este cuadro, más o menos, hay varios tipos de tecnologías que ellos venden. Por ejemplo, motherboards, ¿no? Cableado ADSL, de LAN, muchas otras cosas más, muchos componentes, e inclusive notebooks, ¿no? Algunos temas de computación, electrónicos, etcétera, ¿no? Hay muchas partes y componentes que vende Taiwán y se fabrican en Taiwán, pero para mí lo más importante y lo más asombroso, que ustedes quizás muchos no se han dado cuenta quizás, son los semiconductores, o en inglés que se le conoce como IC Designs, ¿no? IC significa Integrated Circuits y Designs son diseños de integración o circuitos integrados. Aquí pueden ver, por ejemplo, algunas radios o licuadoras antiguas, ¿no? Y bueno, quizás no tan antiguas, que quizás se sigan usando actualmente.
Y estas radios, estas licuadoras funcionan con lo que son los transistores, ¿no? Son esos chips cuadrados, tipo de color negro generalmente. Hay otros colores, pero por lo general son negros y están dentro de estos equipos electrónicos, ¿no? ¿Para qué sirven estos chips, estos componentes? Simplemente estos componentes le dan una funcionalidad específica, ¿no? Por ejemplo, un IC design, un semiconductor puede proveer la frecuencia de giro de la licuadora, por ejemplo. ¿Cuánto es el tiempo o la frecuencia que va a girar la cuchilla? Eso está ya programado, ya que lo puede hacer un solo transistor, por ejemplo, un solo chip. Igualmente la radio, ¿no? La radio también tiene cada capacidad de uso, cada botón, ¿no? De play o de ecualizador para sintonizar la radio también tiene sus chips. Entonces cada función, cada botón tiene un chip, tiene un semiconductor, ¿no? Detrás que aunque no lo crean, muchas radios, muchas licuadoras, muchos electrodomésticos tienen esos chips hechos en Taiwán y quizás nunca nos hemos dado cuenta. Entonces, bueno, la próxima vez que abran sus equipos, la radio o una licuadora, pueden fijarse un poco cuántos transistores tienen y puedan ver de repente que por ahí más o menos en blanco va a decir Made in Taiwan, hecho en Taiwán. Entonces, para explicar mejor lo que es un semiconductor, se puede ver que existe un wafer de silicio, ¿no? En los fabricantes de semiconductores que más o menos van a cortarlos a una determinada distancia, cantidad, para poder después dibujar, ¿no? el tema de los diseños, ¿no? Los transistores están a una dimensión de 5 nanómetros, por ejemplo, el más moderno actualmente. Y usando la técnica de litografía van a poder incrustar esos transistores ya nanométricos en el wafer de silicio, ¿no? Y posteriormente van a ser cortados a una determinada temperatura y estos chips se van a transformar en transistores, ¿no? Por eso, para poder usarse en los componentes de la licuadora o cualquier tipo de electrodoméstico. Como les decía, ¿no? El chip más avanzado en el mundo actualmente es el de 5 nanómetros y está hecho por la empresa que les dije antes, TSMC. Todo el mundo conoce el iPhone, pero no conoce TSMC, ¿no? Y es porque el iPhone, Apple, ¿no? El Apple creó el diseño del A-Bionic 15, que es el último chip de Apple, el más avanzado. Y les dio el diseño a esta empresa que es la manufacturera de los chips y con la orden de producción, la orden de compra, ellos ya empezaron a fabricar estos chips a por demanda, ¿no? De la demanda de Apple, que bueno, no es poco, son varios millones de celulares por año, si no me equivoco. Y esta empresa taiwanesa es la más famosa del mundo, por no decir la número uno de los semiconductores o de los creadores de chips. Y ellos han sido los únicos que han podido llegar a esta tecnología hasta el momento, de 5 nanómetros. No sé si muchos ahora conocen el tema de la guerra comercial, ¿no? De Estados Unidos con China y es porque China ya no puede comprar, por ejemplo, Huawei, ¿no? Ya no puede comprar los componentes, los chips de TSMC, no puede comprarlos, ¿no? Estados Unidos protege a Taiwán y ha prohibido a esa empresa usar patentes de Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos han tratado de imitar la tecnología, ¿no? En China de Taiwán y todavía no han podido llegar a los 5 nanómetros. Su tecnología más avanzada de China es hasta ahora 12 nanómetros. Existe más o menos una brecha digital o una brecha de años de tecnología de 10 años entre China y Taiwán actualmente. Y por eso es que Taiwán es muy protegido por Estados Unidos, ¿no? Es como una joya ahí en el corazón de Asia porque China siempre ha intentado
retomar Taiwán para que vuelva a ser parte de China, pero Estados Unidos siempre lo ha protegido para que conserve más que todo la tecnología, ¿no? Que bien se hace ahora en Taiwán. Y quizás muchos no se han dado cuenta, pero actualmente existe una escasez de chips en el mundo, por eso es que las laptops y los electrónicos, los equipos electrónicos han subido mucho. Todo, ¿no? Los celulares, televisores, etcétera. Incluso los carros también han subido de precio por el tema de justamente los chips, porque ahora casi todas las cosas que se usan ahora tienen chips. Y podemos ver algunos clientes de TSMC que ustedes quizás ya lo conocen o ya habrán escuchado, como Intel, ¿no? De Estados Unidos, Samsung de Corea, ¿no? Micron, Qualcomm, etcétera, ¿no? Aunque no, Texas Instruments de Estados Unidos también. Bueno, aunque ustedes no lo crean, ellos también tienen también su fabricación de chips, también son fábricas de semiconductores, pero no pueden tener la misma tecnología, o sea, no llegan al nivel de 5 nanómetros, por eso es que a veces compran también de TSMC y lo renombran, ¿no? Como su marca propia de ellos, Intel, Samsung, Micron, Qualcomm, etcétera. Y esto existe mucho en el mundo, ¿no? Lo que es marca propia, ¿no? No sé si ustedes han ido, por ejemplo, a los supermercados Wong o de Metro y van a encontrar el arroz marca Wong, ¿no? O marca Metro. Y van a ver que eso se llama, ¿no? Producción de marca propia o ODM se le dice en inglés, ¿no? Original Design Manufacturer. Y básicamente es una empresa, le da la orden de producción a otra empresa para que lo hagan por ellos. Y ellos lo ponen en su propia marca. Y eso se hace mucho en el mundo, especialmente con esta empresa taiwanesa, que muchos no lo conocen, pero deberían conocerlo ahora más. Y como les decía, ¿no? Es aplicable a casi todas las industrias, ¿no? Prácticamente puedes verlo en la producción de carros, ¿no? Las computadoras ahora se usan en los carros. Es más, ahora puedes usar tu celular para abrir la puerta de un carro, ¿no? Con tecnología NFC. Los aviones también. Ahora existen producción, más que todo por el virus, controles térmicos dentro de los aviones. Cada vez lo van a implementar más, porque ha habido casos de vuelos largos, por ejemplo, de entre Asia y Estados Unidos, y ha habido gente que ha tenido fiebre en los vuelos, ¿no? Y ha habido indicios del virus dentro de los vuelos, entonces cada vez necesitan más equipos de monitoreo, más tecnología para los aviones. Y bueno, básicamente ya como todos saben, las computadoras, las laptops, las tablets, ellos ya tienen por defecto muchas cosas de chips, ¿no? Ellos fueron los pioneros en usar los transistores. Entonces se aplica mucho el tema de los semiconductores en el mundo y quizás uno nunca lo ha sabido, ¿no? Algunas empresas famosas de Taiwán, ¿no? La Top Taiwan Brands, por ejemplo, las computadoras Asus, las laptops, lo han escuchado seguramente. Acer también, son de marca taiwanesa. MSI, TSMC, que quizás ahora recién lo han conocido y que lo pueden googlear y pueden buscar más información. Cyxel, ¿no? Lo que son los cableados ADSL. Genius, mucha gente de repente ha usado sus teclados o mouse. Genius, marca de Taiwán, entre otros, ¿no? HTC es otra marca de celulares que quizás no sé si ha llegado mucho a Perú o a Sudamérica. Transcend, que es una marca de data storage o de discos duros sólidos, ¿no? Que se usan mucho. Y Kingston, que seguramente muchos han usado o los tienen en sus computadoras, la memoria RAM Kingston, hecho en Taiwán. Bank también es una marca de teclado y mouses. Gigabyte es una marca de motherboards, ¿no? Placas madres que se usan en las PCs y también en las laptops, pero Gigabyte es más famoso por las PCs, ¿no? Por las computadoras de escritorio. D-Link, ¿no? Para los routers, los switches. UMC, que también es una empresa de semiconductores, igual que TSMC, pero no es tan famosa, todavía tiene otro enfoque, ¿no? No tanto para la producción de masa, sino para más producción, creo que para industrias específicas, ¿no? De chips para industrias o plantas de producción.
Cyberlink quizás ya muchos lo habrán usado como algunos software, como por ejemplo, no sé, como Power DVD o Power Director para hacer videos, ¿no? Entre otros, hay muchísimas marcas acá, todavía no he puesto unas más, pero hay muchas más que empresas de Taiwán que poco a poco están haciendo marcas, ¿no? Porque anteriormente Taiwán, lo malo de ellos, así como por ejemplo pudieron ver en TSMC, es que ellos fabricaban para otras empresas, ¿no? Como TSMC fabricaba para el iPhone, ¿no? Fabricaba los componentes, los chips, ¿no? Del Bionic, y todo el mundo le da crédito a Apple, ¿no? Oh, Apple ha creado un chip más moderno, más nuevo, es mérito de Apple, ¿no? Pero en realidad es porque fue hecho o manufacturado por una empresa de Taiwán. Y así muchas empresas en el mundo, ¿no? No solamente de Taiwán, ¿no? De Estados Unidos o incluso de Europa, de Alemania. Aquí en Alemania, por ejemplo, hay muchas empresas alemanas que han mandado a hacer sus productos, ¿no? En China o en Taiwán, y también lo renombran con una marca alemana, ¿no? Existe mucho eso. En Perú también lo están haciendo también. Algunas empresas de Perú también han mandado a producir cosas, no sé, en China o en Taiwán, de repente herramientas neumáticas, herramientas manuales, y los han puesto como un nombre ahí de Perú, ¿no? Y eso mucho se dio en los años 80 y 90 con Taiwán, y ellos no impulsaban sus marcas. Por eso es que a partir del año 2000 o fines de los 90, ellos empezaron a crear sus marcas. Y como pueden ver, todas estas marcas que ven aquí son relativamente nuevas, ¿no? Asus no tiene más de 20 años de marca propia. Ellos también antes hacían el tema de producción para otras empresas. Igualmente Acer. Entonces ellos más que todo se enfocaban a producir para otras marcas. Pero a partir del 2000 más o menos, las empresas taiwanesas se enfocaban a hacer más lo que es branding, ¿no? O a hacer el trademark de sus marcas para que sean más reconocidas a nivel mundial. Y como lo ven, poco a poco se estaban volviendo más famosas, ¿no? Ustedes pueden ver estas marcas, quizás nunca la habían escuchado, quizás algunas sí, pero ahora ya saben que es taiwanesa y que probablemente en un futuro no muy lejano van a ser más famosas aún. Así que vamos con el siguiente punto, que es la innovación, que es otro de los pilares del desarrollo competitivo. Y vamos a ver qué cosa es la innovación, ¿no? La innovación es un proceso en el que se implementa algo nuevo, que añade valor. Es decir, modifica elementos o ideas ya existentes, mejorándolos y creando algo nuevo, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que nos falta mucho aquí en Perú, ¿no? Porque nosotros tenemos mucho lo que es el tema de exportación del cobre o metales o, no sé, del plomo, etcétera. Y bueno, cada vez que exportamos eso, no añadimos valor a nuestra exportación, ¿no? Lo que exportamos solamente es tierra o minerales, y las empresas chinas o de Asia nos los devuelven como carros, electrodomésticos, computadoras, etcétera, ¿no? Y ellos sí le añaden valor, porque tienen una producción, un know-how que se usa, ¿no? En esos países, y ellos tienen realmente la tecnología, ¿no? Para hacer esta producción. Pero ¿por qué no se podría hacer en Perú, no? ¿Y cómo se aplica eso, el tema de la innovación en Taiwán? ¿Cómo usan los taiwaneses la innovación, no? Ellos tienen mucho lo que es los Business Innovation Competitions, ¿no? Las competiciones de innovación para colegios, ¿no? Schools y universidades, ¿no? Eh, en colegios quizás nunca lo he visto en Perú, la verdad. Eh, com- eh, Competencias de innovación nunca lo he visto. Bueno, no sé si habrá ahora. Pero en universidades sí les había, ya había, pero muy pocos. Y no había tampoco research institutes, no había instituciones de investigación específicas que impulsaran este tema de innovación. Es decir, ¿no? En Perú, por ejemplo, tú estudias 5 años tu universidad, y quizás en esos 5 años todavía no has investigado algo, ¿no? No has tenido un tema de investigación que quizás recién lo veas en la tesis, ¿no? Pero no existe un financiamiento directo, un incentivo, ¿no? Una competencia que quizás te motive a hacer la investigación quizás antes de tu tesis.
Y eso es lo que hay mucho en Taiwán, incluso como le decía, desde el colegio ya están innovando los chicos, ya crean cosas ya en- eh, antes de salir del colegio. Hasta crean calculadoras ahí en sus pupitres. Y también está el tema de creación de la industria 4.0, ¿no? Lo que es el ecosistema, ¿no? Eso es lo que mencionó, por ejemplo, el ponente anterior, ¿no? El doctor Acosta, lo que es la revolución industrial 4.0, ¿no? Que ya en Taiwán lo llaman ecosystem, ¿no? Porque esa es la idea de la revolución industrial 4.0. Crear cosas ya con un ecosistema, con un control natural, ¿no? Que ya no tenga la intervención del hombre para que se haga o para que se produzca. Y para eso está lo que se conoce como EI, ¿no? Que es Artificial Intelligence. Y eso es lo que está complementando el tema de los ecosystems para poder automatizar las cosas. Ahí voy a ponerles un ejemplo después, más que todo lo que se usa actualmente en Taiwán, que es lo que mencionó también el ponente anterior, que es el Internet of Things, ¿no? El IoT, Internet de las Cosas, y el Big Data, que ahora está muy muy de moda el data mining usando Big Data, que es lo que usa Facebook, por ejemplo, para tener todos los datos de todos nosotros. Y, por ejemplo, Facebook es la empresa, o sí, quizás la empresa o el aplicativo más famoso por hacer publicaciones, por hacer fotos, sin que ningún empleado lo haga. Todos nosotros creamos contenido para Facebook. Y en realidad Facebook debería pagarnos algo, ¿no? Debería darnos un incentivo para hacer eso, pero como lo hacemos por ocio, por diversión, le damos alimento, ¿no? Para Facebook, para que él pueda hacer el marketing con nosotros y pueda usar nuestras fotos, nuestros videos, nuestros posts, ¿no? El tiempo que tú te has demorado en pensar, escribir esa publicación, ellos lo tienen gratis, y es la empresa más famosa o la que tiene más contenido en el mundo, sin contratar a nadie para que cree contenido. Es algo muy irónico, ¿no? Y ellos tienen el Big Data, ¿no? El poder de poder darnos marketing y poder influir en nuestras decisiones. Después tenemos el 5G y el 6G, ¿no? Que en Taiwán ya existe el 5G hace 2 años, ya se está usando acá en el tema de la onda milimétrica. Está muy muy arraigado por todo Taiwán, y ellos tienen planeado para el 2025 probar las primeras redes 6G allá en Taipei. Ese es más que todo los temas puntuales que yo he visto cómo aplica la innovación en Taiwán. Y como le quería poner el ejemplo del IoT y el tema del ecosistema, ¿no? De 4.0 en un hospital, por ejemplo. Existe mucho el tema de la conectividad, ¿no? Y el tema por ejemplo, de que ahora tú puedes hacer tus citas, no solamente por la computadora que usualmente se usaba antes, ¿no? El desktop, ¿no? O computadora de escritorio. Los celulares también, incluso con los smartwatch. Hay aplicativos de hospitales para smartwatch, para los relojes inteligentes. Y con esto también se puede ver que las consultas a veces que se hacen por el tema del COVID, que como los hospitales estaban llenos, la gente tenía miedo de ir a los hospitales. Existe mucho el tema de los diagnósticos por computadora, ¿no? Usando la inteligencia artificial. Existe un poco el debate en este aspecto, ¿no? Porque anteriormente, por ejemplo, si uno quería hacerse un diagnóstico de diabetes, por ejemplo, tendría que mandar su muestra, ¿no? De sangre aquí no sé, al hospital, a la clínica, y ellos tomaban unos días para enviarlo al doctor, el doctor poder examinarlo, y el doctor mismo tendría que escribir en la computadora y reenviarlo al hospital, y el hospital lo reenvía al paciente. Y eso ya un poco se está cambiando en Taiwán, ¿no? Acá, por ejemplo, existe ahora lo que es la consulta en la nube, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, ven una foto o ven el tipo de sangre que tú tienes mediante, no sé, hay algunos aplicativos que puedes detectar el tipo de sangre también, con unos
con unos test, unos kit test, unos equipos que puedes usarlo en casa, y automáticamente esos datos van a la nube, y en la nube existe una aplicación de inteligencia artificial que puede darte el diagnóstico en 5 segundos, sin necesidad de que el médico o el doctor haya examinado esa muestra, ¿no? Entonces el hospital se automatiza. Inclusive esta tecnología está en debate, como les decía, porque el diagnóstico es muy rápido, y como la inteligencia artificial básicamente es un modelado por ejemplo, de 100.000 pruebas que han sido almacenadas en un modelo de datos. Ellos simplemente, al recibir tu muestra, evalúa tus datos y los compara con esos 1.000 modelos de datos que han tenido previamente. Y si tu patrón de tu enfermedad, de tu sangre o de tu muestra se encaja en uno de esos 100.000 modelos, ellos van a lanzar un diagnóstico de más o menos de qué rango es tu porcentaje de diabetes en tu sangre, por ejemplo. Entonces ellos te dan ese diagnóstico en 5 segundos, ¿no? O sea, compara unas pruebas de laboratorio que ya lo tiene almacenado en el modelo de datos de la inteligencia artificial, y ellos van a mostrar el resultado en 5 segundos, por lo cual algunos entidades como la FDA, ¿no? Algunas autoridades o de regulatorias quieren ver el tema de que este tema de los diagnósticos que te hace la inteligencia artificial lo pueda ser evaluada como un segundo review por el doctor, ¿no? Y es porque a veces ellos desconfían un poco de que esta tecnología se pueda usar tan rápido, ¿no? De lo que antes demoraba un proceso de diagnóstico de diabetes de más o menos una semana, ahora se reduce solamente a menos de un minuto. Y por eso es que ellos quieren ver si esta tecnología puede ser aceptada en varios países, ¿no? Actualmente todavía está en fase de producción aquí en Taiwán, pero quizás haya problemas en otros países porque quizás sean muy tradicionales con el tema no sé, de las consultas, de que sí o sí tiene que ser un doctor, que el que evalúa a otro paciente y que no puede ser una máquina. Es un gran debate que hasta el día de hoy está, y quizás se va a volver más popular porque muchas personas todavía eh, no han probado ese sistema, ¿no? En Perú todavía nunca se ha visto eso, y quizás cuando llegue el momento en Perú van a haber muchas reacciones realmente. Algunos van a estar a favor, que es más rápido, que es más conveniente, sí, y otros van a estar en contra, que no, que sí tiene que ser un médico, que no confío en la máquina, etcétera, ¿no? Existe todo un revés sobre esto, un tema muy interesante, muy debatible. Y incluso aquí, ahora que estoy en Alemania, estudiando el doctorado, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se usa mucho el tema de las tarjetas. Por ejemplo, a veces se usa más el tema del el efectivo, ¿no? Y los bancos son muy tradicionales, ¿no? Para entrar a un banco, para que te atiendan incluso en ventanilla, tienes que pedir una cita. Algo que nunca me había imaginado en otro país, ¿no? Ni siquiera en Perú. Y, y muchas cosas, muchas cosas que se hacen en los bancos, por ejemplo, para abrir las cuentas, tienes que llenarlo a mano, tienes que escribirlo y mandarlo por correo postal. Ni siquiera email, sino por correo postal. Y esas cosas, por ejemplo, en Alemania, que a pesar que es un país muy desarrollado, quizás incluso más que Taiwán, pero se mantiene muy tradicional, ¿no? Por sus costumbres, por muchas cosas. Y quizás eso por ejemplo, ha causado en esta revolución industrial que vemos, que es los ecosistemas 4.0, no solamente en hospitales, sino en los bancos, por ejemplo. Muchas empresas han visto esa debilidad, debilidad tradicional que se le dice a los bancos de Alemania, y han creado bancos virtuales, lo cual puedes usar como si fuera un banco normal ahí en Alemania, pero virtual. Te dan incluso una tarjeta de débito virtual también para que lo puedas usar para compra y venta. Y eso es lo que tengo ahora, por ejemplo. Bueno, es una marca que se llama N26 y lo pueden googlear también. Es un banco virtual muy bueno aquí en Europa, que no solamente se usa en Alemania, sino se usa en toda Europa.
Y lo bueno de este banco es que cada vez que tú haces una compra, te puede dar cashback, que quiere decir que te devuelve una parte lo que has comprado. Y también te da el cambio de moneda al instante. O sea, no tienes que preocuparte de que vas a pagar, por ejemplo, vas a Suiza y pagas con francos suizos, él te lo cambia en euros y te da el resultado al segundo, ¿no? Entonces, esas cosas, esa innovación que lo que habíamos visto es un ecosistema, ¿no? Se crea un ecosistema no solo con hospitales, sino con bancos, y ese es el futuro que quizás muchos no lo ven todavía y que quizás eh, se está viendo, ¿no? En otros países como Asia y un poco quizás en Europa. Y aquí vemos, por ejemplo, un porcentaje de las exportaciones de Taiwán. Como pueden ver, se basa básicamente en dos rubros, que son los electrónicos, productos electrónicos y el tema de los semiconductores, como le decía, ¿no? Y existe más o menos un ratio, ¿no? Cuando se vende equipos eléctricos, al margen de las cantidades también, se vende también componentes de recambio, componentes de chips y varias cosas. Por eso es que, si bien es cierto, hay una relación entre los equipos electrónicos, que se venden mucho, maquinarias, equipos, y también existe una correlación con lo que es los circuitos integrados, ¿no? Los semiconductores. Por eso que podemos ver que van de la mano. O sea, es una industria perfectamente correlacionada. Y quizás esto es lo que es un claro ejemplo de cómo se lleva una industria cuando tú tienes la tecnología para usarlo. Y un poco aterrizando en el tema de Perú, en mi opinión, ¿no? Que lo he comentado esto con muchos expertos también en Taiwán y en Perú, es que el desarrollo competitivo de la ciencia y tecnología, de innovación en Perú, debería estar basado en estos tres impulsos, ¿no? Debería haber un impulso, ¿no?, a las empresas con los factores básicos como el tema del marco jurídico. El marco jurídico tiene que ser sólido, ¿no? Para que las empresas se sientan protegidas, ¿no? Por el Poder Judicial, y que no haya ese tipo, como dijeron antes, de corrupción o algún tipo de manipulación en el tema jurídico. Eh, Tiene que haber economía estable, ¿no? Que no haya algún factor, no sé, de protestas o social que no le deje innovar acá en el Perú, que siempre ha habido muchas, ¿no? Muchas, especialmente del índole político, no por el tema de las vacancias. Y también está el tema de servicios básicos, ¿no? De luz, agua, alcantarillado, ¿no? Etcétera, que debería llegar a todo el Perú, ¿no? No solamente la capital, sino a todas las regiones. Y quizás en muchos lugares aún falta llegar esos servicios. Y el tema de la conectividad, ¿no? En Perú también hay muchos lugares que todavía no existe internet, y de alguna manera se debería llevar ese servicio, ¿no? Para que pueda haber más igualdad de condiciones en la innovación. Después, en el segundo impulso tenemos mediante inversión, ¿no? Ese tema sí está relacionado más que todo con el Estado, ¿no? El privado y el Estado, ¿no? Porque debería haber inversión en ambos, o si no, un público privado, ¿no? Y aquí menciono un poco los startups porque eh, existen mucho en otros lugares, que los angel investors, ¿no? Los que te dan los fundings, y quizás eso quizás en Perú no existe, no conozco, o bueno, ustedes me dirán, algún angel investor que se dedique a fomentar la inversión aquí en Perú. No he visto realmente, pero si lo han visto me pueden pasar la voz, porque me gustaría también intentarlo, hacer un startup en Perú. Y también está el tema de impulso por la creación de clusters de innovación, ¿no? Lo que se llaman los Science Parks, ¿no? Desarrollo de institutos especializados, integración con las universidades, con los colegios, ¿no? Debe haber un tema de clúster, como les mencionaba, ¿no? Porque cuando hay una universidad debería crearse un polo de investigación cerca de la universidad. Y sí hay muchos ejemplos que a continuación les voy a mostrar, ¿no? La idea es, por ejemplo, mira, acá justamente cuando fui a Perú de visita, un amigo que había estudiado en la Universidad Agraria de La Molina nos llevó a un lugar que justamente es afuera de la universidad, ¿no? En esta línea amarilla que ven acá es la Avenida La Molina,
Y al frente de la Universidad La Molina, de Agraria La Molina, tenemos aquí, por ejemplo, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el Instituto de la Papa y el SENASA, ¿no? No sé si conocen esas entidades nacionales, pero seguramente la agraria sí la conocen. Entonces, pueden ver que estos institutos especializados, mira, de la Papa es especializado, de la innovación también, y una entidad gubernamental, ¿no?, del Estado, SENASA, entre todos ellos no existe comunicación, no hay un acercamiento, ¿no? No existe un feedback o una retroalimentación de la agraria. Yo le pregunto a un estudiante de la agraria, ¿alguna vez has conocido estas tres entidades que están al frente de tu universidad? Y me dicen que no. Nunca han ido, no sabían que existía, incluso que han estudiado acá 5 años o más acá en la agraria y nunca han asistido a uno de ellos. Y no existe, ¿no? Sus proyectos de tesis de la Universidad Agraria no son requerimientos de esas empresas, lo cual podría llegar a ser, ¿no? Estas empresas que están frente a frente deberían mandar sus requerimientos a esta universidad y decirle, mira, ¿sabes qué? Tenemos tal problema y queremos que tus alumnos nos propongan soluciones. Y ahí, si hubiera esa comunicación, se podría crear un polo, ¿no? Un Science Park entre estos 3 o 4 entidades, mira, la universidad y estas 3 entidades. Sería muy fácil poder hacer acá un polo de investigación y desarrollo solamente aquí en La Molina, ¿no? Por eso es que parece increíble, ¿no? Tenemos la oportunidad en nuestras narices y no se hace, ¿no? No hay todavía un liderazgo o una iniciativa para hacer esto, ¿no? Una iniciativa política o algo para poder hacerlo realidad. Y así como La Molina, hay muchos lugares, como se podría hacer Science Park en Lima Norte, un Science Park en San Juan del Lurigancho, en Callao, en Chancay, etcétera, ¿no? Hay muchos polos de desarrollo que existen en el Perú, pero que no se comunican, no se complementan. Entonces está muy aislado realmente. Y esperemos que algún día se puedan tomar cartas en el asunto, ¿no? Para poder crear los parques tecnológicos, ¿no?, que son los Science Parks, que tanto falta hace aquí en el Perú. Y pues muchas gracias por su atención y cualquier cosa, acá están mis redes sociales de contacto que me pueden encontrar en Facebook, Instagram o en YouTube. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta me lo pueden hacer en los comentarios o me lo pueden hacer saber en cualquier momento por mis redes sociales también. Casi. Muchísimas gracias, licenciado, por su gran ponencia que nos está compartiendo sobre promover la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo competitivo en Perú y en el mundo. Muchísimas gracias por su exposición, realmente de gran importancia, que realmente toda la juventud debe estar bastante actualizado, que es con la tecnología, ¿no? Muchas gracias. Gracias, licenciado. Ahora a continuación vamos a presentar al siguiente ponente que nos va a acompañar esta noche con gran tema de gran importancia. Es el ingeniero Walter Ibáñez.